y se hace la reanimación con el desfibrilador. Esta acción realmente, pues, ¿para qué es? O sea, para darle la capacidad al corazón de otra vez autodespolarizarse por el nodo sinoatrial o generar un potencial de acción en todos los miocitos, tanto los contráctiles como los conducentes. Esa era la otra pregunta. Sí, cuando tienes bueno, tú no, cuando se tiene un paro cardíaco, como decíamos el otro día, puede ser por un bloqueo en este sistema de conducción, porque si tienes una oclusión en las coronarias y un área de isquemia y te abarca el sistema de conducción intrínseco, se deschaveta. Entonces hay bloqueo y lo que haces es reiniciar la activación intrínseca cardíaca, pero pues tienes que aplicar un voltaje tremendo, o si no, pues este proceso de RCP, ¿no? Que implicaría que tienes que bombear, ¿no? Unas 100 veces, ¿no? Aproximadamente por minuto, por aplicación de presión a nivel external. Entonces, eso te ayudaría a hacer una reactivación del sistema intrínseco. Una vez, unos es por voltaje, en otros es por activación mecánica. Pero sí es en ese caso. Ok, doctora. Muchas gracias. O si hubiera una desfibrilación en la cual no tengas tú las ondas bien marcadas y tú tienes una desfibrilación, ese choque te ayuda es como si resetearas y volviera a reiniciar esto, ¿no? Algo por el estilo. Pero bueno. ¿Algo más? No, doctora, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, se ve que has estado revisando, me parece muy bien, porque así surgen dudas y bueno, pues pueden ser solventadas en este sentido. A ver, déjenme ver si puedo abrir, porque creo que me faltó revisar un caso que les comenté ayer, no sé si lo revisaron, el de Strongylus vulgaris en caballo. O si saben algo, les dijeron algo en parásitos sobre precisamente este parásito. ¿No? ¿No les suena? Chat, ¿cómo estoy hablando? ¿No? No contestan. Sí me suena, profe. A ver, ¿cómo que para qué te suena? Le da a los caballos, ¿no? ¿Y qué más? Se supone que son parásitos del intestino. Ajá, ¿y qué hacen en el...? Ya me acordé. ¿Qué hacen en el o por qué lo estamos viendo en cardiovascular? Porque pueden llegar al corazón y están ubicados en el intestino grueso principalmente. Ajá, ¿y qué ocurre cuando, más que al corazón, a las arterias, ¿no? Y puede ocluir. Ajá. Adelante. Que puede ocluir el paso de la sangre. Exactamente, como que se fijan, ¿verdad? Forman algo que se conoce como trombos. Y ocluyen el paso de la sangre. ¿A qué nivel más o menos suele ocurrir esto? A nivel de la aorta, creo. No, es más abajo. Creo que son las ilíacas, ¿no? Permítanme, es que estoy pasando los casos del Cunningham. Si tienen el Cunningham, búsquenlo. El de...
Estrófilos vulgaris. Ay, tengo filariasis, que ese ya lo vimos. O si no, ayúdenme a buscar esa enfermedad en la web, por favor. Porque estoy buscando. Ay, es que están. Lucis pulmonar. Dice este Isaac en el chat que las arterias mesentéricas y las ilíacas son las que incluyen. Y las ilíacas. ¿Y qué consecuencias tiene? Que es importante. Si están ocluidas esas. ¿Va a aumentar la presión? Bueno, sí, pero ¿y luego qué va a pasar? Del lado que está ocluido, si hay una oclusión, no lo encuentro. Si hay una oclusión en un caso, dime. En el caso está en la página 168. Ah, gracias, qué linda. Ah, todavía no llegaba yo. Estoy en la 171. Ah, 168. Ah, aquí está el cólico endotóxico. Ah, pero es que lo están incluyendo en... Bueno, vamos a ver. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí. Permítame, ahorita. Ah, ¿tú lo tienes ahí? Ah, porque ya lo encontré. A ver. Ahí está. Gracias, ¿eh? Sí, me faltaba un poco. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ven? Ya. Sí. Ok. ¿Quieren que lo haga más grande? Ajá. Adelante. Una potra de raza Stanbred, de 1 año de edad, llega a la clínica con un nuevo propietario porque se encontraba inquieta, revolcándose, pataleando y pateando el suelo. El propietario afirma que el animal tiene poco apetito desde hace días y ahora rechaza el grano y el heno. Además, asegura que la ha desparasitado hace poco, pero desconoce cuándo había desparasitado anteriormente. Exploración clínica. La potra está delgada y tiene el pelo con mal aspecto. Es obvio que tiene dolor. La exploración física revela un aumento de la temperatura corporal, 39.7 grados centígrados, una respiración rápida y dificultosa, 40 respiraciones por minuto, y una frecuencia cardíaca elevada, 80 latidos por minuto. Los belfos están fríos al tacto, las membranas mucosas están anormalmente oscuras y el tiempo de relleno capilar está elevado. Ambas observaciones indican circulación lenta. La auscultación abdominal de los 4 cuadrantes muestra resultados anormales. Falta de borborigmos gastrointestinales en el lado derecho e izquierdo, dorsal o ventralmente. La exploración rectal revela varias asas intestinales distendidas. Se practica una abdominocentesis y se extrae líquido peritoneal. Normalmente claro y rojo pajizo. Es más oscuro de lo normal y con apariencia turbia. La observación en el refractómetro revela un contenido proteico 5 veces superior al normal y el estudio microscópico del líquido muestra una cifra de glóbulos blancos 4 veces mayor. Específicamente neutrófilos. Además, se observa la presencia de bacterias en las células. Resultado: se informa al dueño que la potra parece tener alteración intestinal con pronóstico grave y que requiere tratamiento quirúrgico, haciendo hincapié sobre la posibilidad de complicaciones postoperatorias costosas porque la infección parece haberse extendido al peritoneo. Tras considerar las opciones, el propietario decide no operar. Se aplica al animal un tratamiento de sostén mediante administración
terapia intravenosa, analgésicos y antibióticos, dependiendo de la extensión de la afectación intestinal. Los caballos pueden responder a tratamiento médico. Sin embargo, por los signos presentes en este caso, entre ellos que la potra ya tiene peritonitis, el pronóstico es grave. El estado del animal se deteriora a las 12 horas siguientes. El ritmo cardíaco aumenta de manera progresiva hasta 100 latidos por minuto. Las membranas mucosas se muestran empeoramiento del riego sanguíneo, color más oscuro y aumento del relleno capilar. El caballo comienza a resollar y estar letárgico. No existen sonidos intestinales. A pesar de la fluidoterapia, el animal no ha orinado. Con el consentimiento del dueño se sacrifica al animal. La necropsia indica la existencia de trombos, obstrucciones vasculares en varias ramas principales de las arterias mesentéricas, probablemente a causa de una grave infestación por parásitos Staphylococcus vulgaris. Se observan áreas del intestino necróticas, del cultivo del líquido peritoneal y de la sangre se obtuvieron bacterias gram negativas. Presenta edema pulmonar y se encontró líquido en las vías respiraciones y el tórax. Comentario. En los caballos, Staphylococcus vulgaris se aloja en las arterias mesentéricas y disminuye el riego sanguíneo en el intestino. La desparasitación de un caballo muy infestado puede conducir a isquemia intestinal, ya que los parásitos que están muertos o muriéndose dependen de las paredes de las principales arterias mesentéricas y se amontonan en las arterias más pequeñas que obstruyen. Además, los parásitos moribundos liberan sustancias que desencadenan la formación de coágulos sanguíneos en las arterias, con lo que se enlentecen los procesos digestivos, incluso pueden cesar por completo. La distensión gaseosa y la isquemia intestinal producen dolor agudo. Esta última, si persiste, conlleva daños irreparables en algunos segmentos del intestino. Infartación. La lesión isquemia producida en el epitelio intestinal permite que las bacterias y sus productos, endotoxinas, contaminen el peritoneo y la sangre. Los glóbulos blancos salen del torrente sanguíneo hacia el líquido peritoneal, donde luchan contra las bacterias mediante la fagocitosis. Sin embargo, la infección sobrepasa la capacidad del sistema inmune. Las bacterias y sus endotoxinas de bacterias gram negativas producen la liberación de sustancias que deprimen la función cardíaca y alteran el endotelio capilar, sobre todo en los pulmones. La combinación de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar conduce a la insuficiencia respiratoria y posteriormente renal hasta que el trastorno se convierte en irreversible. Pues mire, nada más, esta es, digamos, una integración. En este caso, estos parásitos, como vieron, pueden pues pasar por vía sanguínea, pero se establecen ahí, se adhieren a las arterias, formando trombos. Un trombo es un obstáculo que se adhiere a las arterias y ocluye prácticamente todo, pero no se mueve. Lo que comentan aquí es que cuando estos parásitos mueren, entonces parte de sus componentes o fragmentos de este trombo se transforman en émbolos, que ya son fragmentos que pueden circular por los vasos sanguíneos y ocluyen vasos más pequeños. En este caso, pues fue a nivel intestinal, ¿no? En las ramas de las arterias mesentéricas. Entonces, si se dan cuenta, cuando hay obstrucciones, pues en realidad lo que ocurre, si hay una obstrucción total, entonces puede haber un proceso de isquemia. Y si hay un proceso de isquemia, pues depende de dónde. Si fueran las ilíacas, pues entonces podríamos tener problemas inclusive de que el animal no puede caminar y cosas de estas. Entonces, aquí en este caso y en este ejemplo, pues le dieron a las arterias mesentéricas y se empezó a complicar todo. A pesar de que el señor decía, bueno, pues ya está desparasitado, pero a lo mejor no le dieron un desparasitante que abarcara este tipo de parásito. Además hubo una complicación con bacterias, además hay edema pulmonar, además
se convirtió en una septicemia y pues entonces el animal ya no pudo, se combinó con una insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria y pues decidieron, a ver, déjenme ver, sí decidieron, más bien el señor creo que no quiso que se le operara, ¿verdad? Y entonces, con consentimiento del dueño, se hace esa matanza, ¿no? Entonces, pues era lo que quería que vieran, que una cosa directamente que afecta a vasos sanguíneos puede complicarse a tal grado que puede desencadenar una septicemia. Uh-huh. Y bueno, pues finalmente, les digo, un caballo con cólico, dice aquí shock endotóxico secundario a una parasitación por estrongilos. Es bastante grave, entonces se tiene que saber la causa y pues solventar esto, ¿no? Pero más vale prevenir, entonces hay que ver. Este parásito, ¿cómo lo obtiene el animal? ¿Se acuerdan? Búsquenlo. La larva se obtiene como cuando está pastando. Uh-huh. Entonces entra la larva. ¿Y luego qué pasa? ¿Cuál es el ciclo? Búsquenlo. Búsquenlo. En lo que yo encuentro esto. ¿Ya lo encontraron? Doctora, yo busqué su ciclo de vida, ¿se lo digo? Sí, el ciclo, adelante. Permíteme tantito, no te vaya a interrumpir porque tengo aquí un... Adelante. Bueno, primero encontré que está en el pasto como huevo, luego es larva 1, larva 2 y larva 3 en 5 días. Luego cuando la ingiere, como larva se adhiere a la mucosa intestinal en aproximadamente una semana. Luego entra íntimamente esta mucosa. Luego cuando es mayor de 3 semanas, entra al lumen intestinal, luego a los nódulos subserosos y luego son los adultos de 6 a 7 meses. Uh-huh. Entonces son las larvas las que tienden a circular en la sangre. Sí. Okay. Sí, se empieza a taponear todo, ¿no? Ese es el problema. Y sobre todo, algo muy importante, porque no, o sea, puede que se adhieran a las paredes, pero además, algo que comentaban, producen factores que inducen la coagulación. Entonces, donde estén, se van a coagular, va a haber coágulos y esos coágulos adheridos a las paredes forman los famosos trombos, ¿ok? Muy gracias. Bueno, pues no es clase de patología ni de parasitología, simplemente para que vieran cómo se pueden llegar a, ¿no? Por oclusión de vasos, pues prácticamente todas las funciones del organismo, ¿sí? Entonces ya el organismo trata de compensar, pero finalmente es difícil porque hubo una complicación por ahí bacteriana, ¿no? Y cólico, y se detuvo el tracto digestivo, y entonces las bacterias oportunistas, como al haber inflamación, hay una dilatación de los vasos, pues aprovechan y pasan, ¿no? Pasan del intestino a la sangre y, en fin, se hace un problema septicémico. Bien, bueno, pues compete ahora revisar el tema de fisiología respiratoria. ¿Lo ven? Sí. Sí, profesora, antes de continuar, ¿podría hacerle una pregunta rápida? Sí. ¿Los trombos se convertían en qué, perdón? Cuando un trombo por alguna causa, si se desprende un cachito,
ese cachito que ya puede circular, que es chiquito, se llama émbolo. Cuando hay una embolia es que hubo un cacho de un coágulo que se desprendió de un trombo, viajó y como ya no puede pasar en capilares más pequeños, pues es la zona que ocluye, la famosa embolia. Ajá. En este caso, estaban arterias mesentéricas, se desprenden los embolitos y van a ocluir capilares, ¿no? Capilares a nivel del mesenterio. Por eso es que se empieza a complicar todo. Émbolo. Ok, muy amable. Y es lo que causa que luego haya como que esos problemas de que tienen que tomar pastillas porque puede afectar a nivel de corazón, ¿verdad? Bueno, quien tiene predisposición a formar trombos, se les tienen que dar anticoagulantes, constantemente. Los anticoagulantes de aspirina 100, como decíamos ayer. Claro, yo tenía una tía que, ella murió de 90 y tantos años, pero imagínense, hace más de 90 años, se puso de moda, bueno, no, era ya más grande, tenía hace como unos 60 años, se puso de moda el Mejoral. Y el Mejoral creo que es ácido acetil salicílico, al salir la competencia de la aspirina. Entonces mi tía se tomaba todos los días un Mejoral, porque así decían los anuncios que te quitaba todos los dolores, se lo tomaba y se lo tomaba y se lo tomaba. Pero obviamente pues son las dosis altas, ¿no? De 500 miligramos, algo por el estilo. Y ella era feliz con su Mejoral, pero sin saber, ella pues tenía un problema, o sea, normalmente estaba pues anticoagulada, ¿no? Y obviamente con problemas a nivel de estómago, en fin. Pero estos anticoagulantes pues evitan precisamente que se formen los trombos. En este caso, ya más adelante se descubrió que la aspirina tiene un efecto anticoagulante y en vez de dártela a concentraciones de 500 miligramos, ¿no? Te la dan a concentraciones de 100, por eso se llama aspirina forte 100. Y la 100 es porque tiene una dosis 5 veces menor a la normal, para ejercer únicamente el efecto anticoagulante. Y sí, para eso se lo toman, para no tener problemas de oclusión de vasos sanguíneos, gracias a estos émbolos, y pues se obstruyen las coronarias, pues te da un infarto. Y ahí. Muy amable, gracias. Vale. A ver, entonces hoy vamos a empezar con el tema de fisiología del aparato respiratorio. Vamos a revisar un poquito de la anatomía, las funciones de la mecánica pulmonar o la ventilación respiratoria, el transporte de gases o la hematosis que se lleva a cabo a nivel pulmonar y así como el intercambio de gases a nivel de tejidos y el control nervioso de la respiración, y vamos a ver también algunos casos clínicos. Abordaremos el mal de altura, que está en el programa, pero bueno, podemos abordar otros más. Bueno, es que por mi mente pasó otro caso en bovinos, el de retículo pericarditis traumática. Ay, ese está bueno también para corazón. Perdonen, en mi mente empieza a sacar los archivos ya un poco tarde, pero también en ese se presenta pulso yugular positivo, retículo pericarditis traumática. ¿Lo recuerdan? ¿De zootecnia? Es cuando el bovino ingería algún objeto punzante y a nivel no me acuerdo exactamente, la primera dilatación gástrica, me parece. En el retículo. Sí, en el retículo, pues sí, perforaba y llegaba a la altura del corazón, entonces lo lesionaba. En el pericardio, ¿no? Entonces, en el pericardio, pues hay una inflamación, retículo pericarditis traumática. Y entonces
dependiendo del nivel de perforación y de daño, puede darse toda una afectación a nivel de corazón. Y creo que uno de los signos también es el pulso yugular positivo. Ahí sí, en caso de grandes especies, en caso de bovinos, también una retículopericarditis traumática pues es prácticamente letal porque abarca muchos problemas. Pero sí, una de las tecnologías también era el pulso yugular positivo. Habría que ver cómo es afectado para que lleve al individuo a pulso yugular positivo. Te prometo revisarlo, Omar. Ahorita me vino a la mente. Gracias, doctora. Bueno, pero bueno, entonces eso lo revisamos y me queda de tarea a mí, ¿vale? Para estudiar un poquito la anatomía general del sistema respiratorio o del aparato respiratorio, pues vamos a revisar con este doctor, Yamil Córdoba. ¿Sí lo ven? Un poquito, esto es en humanos, pero nos va a ayudar a recordar, porque pues esto ya lo saben ustedes, ¿no? Adelante, déjenme traer esto. Voy a cerrar mi cámara. Vean al doctor. Ahí va. Esquema del aparato respiratorio. Las partes fundamentales del aparato respiratorio son vías nasales, faringe, laringe, tráquea, diafragma, bronquio, bronquiolo, alvéolo y el pulmón. Las vías respiratorias son el conjunto de conductos que permiten la entrada y salida del aire desde el exterior a los pulmones. Aquí vemos el camino que sigue el aire a través del cuerpo cuando ingresa al mismo. Fosas nasales. Son las dos cavidades comunicadas con el exterior por los orificios nasales y son el lugar por donde penetra el aire hacia los pulmones. Poseen una mucosa nasal encargada de calentar el aire, ya que posee gran cantidad de vasos sanguíneos, humedecer el aire, limpiar el aire mediante el mucus y los pelos nasales, identificar los olores por el olfato, la mucosa olfativa. La faringe es un tubo muscular corto que sirve para la conexión entre la boca, las fosas nasales, la tráquea y el esófago, siendo un lugar común para el aparato respiratorio y el aparato digestivo. La faringe también está conectada con el oído a través de la trompa del tráqueo, teniendo como función equilibrar la presión del aire entre el oído y la boca. A los dos lados presenta las amígdalas, glándulas de defensa inmunológica frente a los microorganismos. La laringe es una zona musculosa situada a continuación de la faringe y antes de la tráquea. Comprende la epiglotis, membrana que separa el tubo respiratorio del tubo digestivo cuando se produce la deglución para evitar la entrada de comida en los pulmones. Comprende también las cuerdas vocales formadas por cartílagos y músculos que permiten la fonación. La tráquea es un tubo de unos 13 centímetros que permanece abierto debido a 20 anillos cartilaginosos semicirculares, dejando pasar el aire de forma constante. Sus células forman mucus para limpiar el aire y son ciliadas, de tal forma que su actividad mueve el mucus hacia el exterior para ser expulsado. Los bronquios son las dos ramificaciones de la tráquea, uno hacia cada pulmón. Su estructura es parecida a la de la tráquea. Los bronquiolos son las ramificaciones de los bronquios. El bronquio derecho se divide en 3 bronquiolos y el izquierdo en 2, según los lóbulos de los pulmones.
Los bronquiolos se dividen a su vez en otros más pequeños hasta llegar a los sacos alveolares. Anatomía del pulmón. El pulmón está compuesto por los lóbulos pulmonares, los alvéolos pulmonares y las pleuras. Los lóbulos pulmonares son las masas esponjosas y elásticas que forman los pulmones. Aparecen 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. Están situados en la caja torácica, formada por las costillas, el esternón, la columna vertebral y el diafragma, que es un músculo cuya contracción permite aumentar el volumen de la cavidad torácica. Los alvéolos pulmonares son diminutos sacos de paredes muy finas rodeados de numerosos capilares sanguíneos donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Existen unos 300 millones, lo que permite una gran superficie respiratoria de unos 100 metros cuadrados. Las pleuras son 2 membranas que envuelven los pulmones y que poseen un líquido entre ellas que permite el deslizamiento de los pulmones en la cavidad torácica durante los movimientos respiratorios. Intercambio gaseoso. El aire entra por las fosas nasales, continúa por la tráquea, bronquios y bronquiolos, llegando finalmente a los alvéolos pulmonares. En los alvéolos de los pulmones se produce el intercambio gaseoso, ya que está intensamente vascularizado por las arterias y venas pulmonares procedentes del corazón. La sangre llega pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono al alvéolo. El aire que entra al alvéolo es rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Por difusión, se mueven los gases desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración. El dióxido de carbono de la sangre pasa al alvéolo. El oxígeno del alvéolo pasa a enriquecer la sangre. Tras el intercambio, la sangre va al organismo cargada de oxígeno y sin dióxido de carbono. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó. Bueno, este video era para recordar un poco esta anatomía y poquito de la fisiología. Entonces, pues vamos a continuar. Déjenme ver aquí. Frida Naomi nos comenta, con la vacuna de COVID se recomendaba tomar aspirina fuerte previo a la dosis. No recuerdo cuál era la vacuna. Era la de AstraZeneca, no es recomendable nada. Lo que pasa es que en algunos casos de toxicidad con esta vacuna, parecía que había formación de trombosis, ¿no? En algunos pacientes. Entonces, pues se corrió la voz, pero no fueron demasiados casos, ¿no? Fueron algunos casos muy particulares, ¿no? Hay gente que le pone la vacuna de AstraZeneca y no se toma ninguna aspirina y no pasa nada, ¿ok? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ¿qué hora es? Porque quedamos que cuando vamos a hacer el examen, son 10 para las 8. Entonces, propuestas, porque me dijeron que querían hacer el examen, uno de cardio, otro respiratorio y otro de renal. Ajá. Entonces, pues, ¿qué día les gusta? Yo tengo la propuesta de que sea el próximo miércoles. ¿Quieren votar? Sí. ¿Qué creen? Que ya no me permite votar. No me aparece la opción de votar. A ver. No está. No tengo votar. Ese día también es el de laboratorio. Ok. ¿La próxima semana tienen examen de laboratorio? Sí. ¿Qué pasó, Isaac?
Levanta- no, yo decía para votar. levantando la mano. Ah, ok. Ajá. También. Entonces, pero bueno, ya tenemos aquí porque dicen que el miércoles no, porque puede que tengan examen y además hay práctica. Entonces, no. Entonces, el próximo lunes. Profesora, ¿Sí? ¿no cree que podíamos dejar el examen, o sea, dentro de una semana, a lo mejor el lunes dentro de, ¿qué día es? No sé qué día es. Pero que toda la semana creo que hay prácticas. ¿Son las prácticas? ¿Ya se inscribieron? Sí, son del 6 al 10 y es la siguiente semana. Entonces, a lo mejor lo que propone Meli es dejarlo para el 13. Pero pues ya estaríamos viendo más bien dos temas, porque para ese entonces ya acabaríamos respiratorio. Sería entonces examen de cardio y de respiratorio, para no perder un día más. Y ya para el 17 hacer el último examen, que sería solo renal. ¿Cómo ven? ¿Les late? Yo sí preferiría que nos organizáramos y separáramos los temas, porque si no saldría lo mismo como juntar los 3 temas, porque sería la misma semana. Sí, les digo, tengan en cuenta que si juntamos 3 temas van a ser menos preguntas por sección, evidentemente. Y si juntamos más temas, pues bueno, a ver, déjenme ver las fechas. Porque entonces lo más inmediato que viene es el próximo lunes para hacerlo de cardio o el próximo jueves dentro de una semana para hacer solo lo de cardio. ¿Cómo ven? Pues aquí ya no marqué. ¿Me lo podría repetir, doctora, por favor? El jueves 9 hacemos solo lo de cardio. Y ese día, pero que son las prácticas, ¿verdad? Oh my goodness. ¿Solo es esta semana del 6 al 11? Digo, al 10. Sí. Profesora, Sí. bueno, es que mi profe de parasitología el semestre pasado dejaba abierto el examen. Ya, No, yo ya. no. Bueno. Yo no. Pues digo, de lo que queda, si quieren que sea exactamente pronto, puede ser el próximo lunes. O sea, el 6. ¿Cómo ven? Estoy apuntando. Lunes. Dice César el lunes, dice Karen el jueves. Lunes. Lunes 6, ¿les parece entonces? O sea, este lunes que viene. Examen de cardiovascular. Hacemos la primera hora del examen y continuamos la clase. Fíjense que de respiratorio y renal, como no es mucho, sí podríamos hacer un examen de respiratorio y renal. Yo creo que ahí sí. No es tan complicado. ¿Les parece? Porque ya no tendríamos tiempo. Ya se acaba el semestre el 17. ¿Sí les parece? Díganme. Sí, separados. Es que lo que no tenemos es tiempo, tía. No tenemos tiempo. A menos que que hiciéramos el examen de respiratorio el 13, o sea, el de cardiovascular el 6, el de respiratorio el 13. Y el último día
que es el viernes 17, tendríamos que hacer el examen de renal. ¿Cuántas clases creen que sea de cada tema? Pues es que si hacemos examen voy a perder tiempo con tantos exámenes. Por ejemplo, la próxima semana tendría yo que terminar respiratorio y la siguiente renal. Que no se haga el de renal, jaja, sí, Brenda. Ok. Por ahora sí podríamos como levantar la mano, como decía mi compañero, y ya ver quién vota por separado o junto. O sea, lo que sí es un hecho es que el 6 va a ser el de cardiovascular, ¿sí? Sí, doctora. Ese es un hecho. A ver, entonces vamos a ver. No, lo que podríamos hacer es evaluar renal de otra manera, tal vez con un cuestionario y ya, sin hacer examen y solo hacer el de respiratorio. Eso podría ser. Lo que pasa es que no me va a dar mucho tiempo de calificar para que tengan promedios para el día 18. Porque entrando de vacaciones ya son las vueltas, ¿no? Vuelta A y vuelta B. Entonces, sí, yo necesito también tiempo para poder tener bien los promedios y todo, y que ustedes tranquilamente se vayan de vacaciones. Aunque nos podríamos reunir, a lo mejor si quieren algún día dentro de las vacaciones. No sé, el lunes 20 o algo por el estilo. Bueno, es que me estoy cambiando de casa para ese entonces, pero bueno. ¿Saben? Doctora, estamos considerando las dos opciones, la que sea 6, 13 y 17 exámenes y la otra es 6, 13 exámenes y el cuestionario de renal. Entonces, yo creo que para ahorita que votemos podrían ser esas dos opciones. Pues a ver, levanten la mano para la primera opción. Vamos a contar. Necesito un escrutador. ¿Cuál era la primera opción? A ver, Aurora, ¿cuál es la primera opción? La primera opción es 6, 13 y 17, un examen de cada tema. Cinco, 15, 16, 17, 18. Uy. $17 a favor del primero. Ah, bueno, dice aquí 21. ¿Contaron 21? Ah, sí. Doctora, pero entonces no habría tres opciones porque serán las dos que dice Aurora o la tercera la de juntar los últimos dos exámenes o esa ya se descartó. Sí, juntar los últimos dos. Ah, esa es otra opción, juntar los últimos dos. Sobre votar. A ver, ahora están votando por la primera de 3 exámenes. Sí. A ver, aquí tengo 5, 10, 15. Tengo 15 para la primera. Para la segunda, todo separado. Para todo separado hay 4. 5. Y para, ¿cuál era la otra? ¿Cómo que todo separado? ¿Qué no era la que acabamos de votar? 3 exámenes. La primera votación fueron 21 personas, creo, y fue lo de todo separado. Todo separado. La segunda es 2 exámenes y un cuestionario. Sí. Y la tercera, un examen de un tema de cardiovascular y el último de 2 temas de respiratorio y renal. Sí. A ver.
Bajen las manos y voten por la segunda. Bueno, quien esté de acuerdo por la segunda. 7. Y la tercera, que sería un examen de cardiovascular y uno de los dos temas. 17, 16, 17, 18. Aquí tengo un contador de manos. 20. Ah, esa 20 y la de todo separado 21. Ah, 21, estamos empatados. Oh, Dios. 20, 21, empatados. 22, 23. Descartamos la segunda y volvemos a votar, nada más entre esas dos. Exacto. A ver, bajen las manos. Qué chistoso. Yo me divierto mucho con esto. Bueno, bajad las manos, por favor. Bajad la mano. Ok. La primera, que son 3 exámenes. Votad. La segunda, que son 2 exámenes. Ya ganó la de 2 exámenes. Ok. Ganó la de 2 exámenes. Son 23. Ya bajó. 15, 14. Son 2 exámenes y el cuestionario, ¿no? No, nada más serían 2 exámenes. O sea, 2 exámenes me refiero a que es el de cardiovascular y el segundo con el tema de respiratorio y renal. A eso se refiere. Entonces ya bajó una con la boca abierta. 16. Hay 16 para 17. 19. 20. Y tengo 50 participantes. ¿Dónde están los otros? 22 para el de 23 para el de 2 exámenes. ¿Y qué? ¿Todos los demás se abstienen o qué? Es que yo ya no supe cuál es el de 3 exámenes. Yo quiero 3 exámenes. El primero fue... Profa, ¿y si sube una encuesta a Facebook? ¿A Facebook? Yo quiero 3, yo no entendí. Oh, qué caray. Bueno, aquí hay 21 que quieren 2 exámenes. Uno de cardiovascular y uno que tenga respiratorio renal. ¿Ok? Bajen las manos. Vamos a votar por los 3 exámenes. A ver cómo va. Otra vez. Acuérdense que si son 3 exámenes también pierdo tiempo, pero bueno, a ver, 3 exámenes. ¿Ya están votando por 3 exámenes? Ok, tengo 17. Tengo 17. Contra 23. 18. Bueno, hay 18 para el primero. Para 3 exámenes. Fueron 23. Uno que se va con un café.
23 para el de 2. Entonces, por mayoría, nos quedamos con el examen para cardiovascular será el 6, o sea, el próximo lunes. El examen de respiratorio y renal será el jueves 16 en la segunda hora. ¿Sí? Quedó entonces un examen el 13, el de cardiovascular, y el otro cuándo, perdón. No, el 13 no, el 6. Ah, no, el 6 no. Que porque son las prácticas, ¿verdad? ¿Es cierto? Ok. Entonces queda cardiovascular 13. Uy. Es que quedan muy juntos. Pero bueno, pues así lo quisieron. Entonces va a quedar para el 17 en la primera hora. No era, doctora, sí era el 6. Aunque fuera las prácticas. Era el 6. Ay, qué esto tan... Sí, pero, sí. Uno el 6 y el otro el 13. Ok, ¿es el 6? Sí. Examen. Pasamos los temas de respiratorio y renal y hacemos el examen. Puede ser el jueves 16 o el viernes 17, dependiendo cómo me dé el tiempo. Pero está a finales de la próxima semana. De la semana del 16 al 17. O 17, perdón. ¿Vale? Sí, Para que tiempo también de hacer los promedios y todo esto. Entonces, bueno, pues dependiendo de cómo vayamos, el examen puede ser el jueves 16 en la segunda semana o en la segunda hora, perdón, o el viernes 17 en la primera hora. Y la segunda hora la ocupamos para ver los promedios. ¿Vale? Mejor que sea el viernes, doctora. ¿Quién ha dicho? ¿Viernes? Sí, el viernes, yo ya ni dije. Bueno, ¿la apoyan? Mejor antes. ¿Cuándo nos daría calificación? Pues, miren, ¿saben lo que ocurre justo en estos días en el salón? Si estuviéramos en el salón, les hago el examen y afuera de mi oficina, el viernes los tengo a todos haciendo fila porque dicen que se van a esperar para los promedios. Entonces me meto yo a la oficina a hacer promedios y todas están haciendo fila. Parecen las filas de la vacuna. Y luego pasan uno por uno. Entonces, suele suceder, entonces en línea o como sea. Sí, aunque fuera el examen el viernes 17, yo requiero un tiempito para sacar los promedios y luego a lo mejor les podría decir, bueno, nos reunimos a tal hora y los que puedan, pues ya, ¿no? Nos vemos para darles sus promedios finales. ¿Sí? Ese mismo viernes. Pero pues ya ustedes me dirán, ¿no? O organizamos otra reunión para el lunes 20 y ya el lunes 20 vemos qué onda. También podría ser. De todas maneras, nada más es cuestión de que se conecten, tampoco tienen que ir a la facultad. ¿Vale? Bueno, ya nos comimos el tiempo del descanso. Entonces ya quedamos. El examen de cardiovascular es el 6. El examen de respiratorio y renal sería el 17. ¿Ok? Y, bueno, si se me llegara a ocurrir alguna tareilla o algo así, pues se los hago saber por cada tema. ¿Vale? Bueno, continuamos. Como nos comimos el tiempo del descanso, vamos a continuar. Bien, entonces ya después de este repaso, recordar que cuando
dentro de las funciones que tiene este sistema respiratorio, pues finalmente es el de oxigenar a nuestro cuerpo, ¿no? Una de las funciones, porque tiene más funciones. Cuando estamos respirando el aire puro, debemos tener en cuenta que esta es una mezcla gaseosa, ¿sí? Es una mezcla gaseosa cuyo componente principal es el nitrógeno, aproximadamente un 78% de nitrógeno. En cambio, el oxígeno es aproximadamente un 21% y 1% de diferentes gases, argón, dióxido de carbono, ozono. ¿Ok? Estos datos son de constitución del aire puro a nivel del mar. Ya que cuando ascendemos a las montañas, o conforme aumente la altura sobre el nivel del mar, estos porcentajes pueden ir variando, especialmente el del oxígeno. ¿Ok? Entonces ya lo veremos más adelante. Y evidentemente este oxígeno pues va a ser utilizado, es decir, en los pulmones se va a adquirir el oxígeno que es necesario y va a ser llevado a los tejidos para favorecer estos procesos de respiración celular, donde se consume este oxígeno y se libera el dióxido de carbono. Ya como vimos, los pulmones, pues son dos pulmones, pueden ser lobulados o no, o uno, como en el caballo, uno no es lobulado y otro sí es lobulado, ¿no? Tienen, como vieron, están cubiertos por dos pleuras, la pleura visceral, que es la que se adhiere a los pulmones, y la parietal, la que se adhiere a la cavidad torácica para la parte interna. Estas pleuras, como les dijeron en el video, pues tienen que estar entre ellas, son espacios virtuales, y entre ellas tenemos líquido, un líquido que va a contener algo que es muy importante para los pulmones y es la presencia de un surfactante. Y este surfactante evitaría el colapso pulmonar. Entonces es muy, muy importante esta situación. Ya vimos todo este paso, ¿no? Este repaso que hicimos. Debemos tener en cuenta que hay vías o parte de este aparato respiratorio, estas vías respiratorias altas, que incluyen las vías nasales, la epiglotis, la parte de la laringe, son vías que permiten la conducción, ¿sí? La conducción, igual bronquios, bronquiolos, son vías que permiten conducción del aire. Y en las vías respiratorias bajas, ya propiamente en los pulmones, pues se llevaría a cabo el intercambio gaseoso, ¿sí? Especialmente aquí en los alvéolos. Todo lo demás son vías de conducción. Entonces, nos interesa mucho esta parte para, a nivel de los alvéolos, que vean cómo están recubiertos por capilares y vean cómo los capilares arteriales pues tienen esta peculiaridad de tener oxígeno. Los capilares venosos van a tener poco oxígeno. Tenemos las vías aéreas superiores, que son las vías respiratorias altas, muy común en clínica, donde digan, tiene un problema de vías respiratorias altas, entonces estamos hablando de fosas nasales, tal vez a nivel de la faringe o laringe. Y vías respiratorias bajas o inferiores, donde estaríamos hablando de tráquea, bronquios, bronquiolos, todas sus divisiones, y los alvéolos finalmente. Existe algo que se conoce como un espacio muerto anatómico, y este espacio muerto anatómico pues va a ser constituido por una fracción no respiratoria, ¿no? Que son todas estas vías de conducción que estamos comentando, ¿no? Que es esta fracción, por ejemplo, de la tráquea, de los bronquios y bronquiolos, el cartílago, que precisamente no hacen respiración.
y el músculo liso tampoco. Sin embargo, a eso todo lo que no hace respiración se le llama espacio muerto anatómico. Simplemente son vías de conducción del aire y la conducen a sitios donde va a llevarse a cabo el intercambio gaseoso del pulmón, que es al nivel alveolar. Estas vías aéreas, ¿sí?, las encontramos revestidas por moco. Recordar que las vías respiratorias altas facilitan el calentamiento del aire que entra. Al pasar por esta mucosa, que está también irrigada, pues favorecen que se caliente el aire y que llegue con una temperatura más apropiada hacia los pulmones. El moco también favorece que partículas extrañas se adhieran a las paredes y además pues el paso de estas, pues acuérdense que el epitelio pues es ciliado y estos cilios permitirían regresar toda esa mucosidad para llevarla a sitios más altos y posteriormente expectorarlos. Cuando expectoramos, pues entonces podemos deglutirlo o liberarlo, ¿no? También recordar que el área total de estas vías aéreas va incrementando conforme se van ramificando, ¿no? Ahí están los bronquios principales, posteriormente se ramifican en bronquiolos y hay primarios, secundarios, terciarios, ya hay muchísimos bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos, ¿no? Y conforme se van ramificando, se va incrementando la superficie de conducción del aire y en los alvéolos, al tener esta conformación alveolar en forma de globito, pues se incrementa también la superficie. Tenemos aproximadamente 300 millones de alvéolos, ¿no? Estos sacos pueden estar interconectados y están cerrados, ¿no?, en un extremo. Son como globitos que ustedes les meten aire, con un diámetro no muy grande, 0.33 milímetros, ¿no?, cada uno. Y esta superficie puede variar, también depende de la especie, entre 85 a 100 metros cuadrados, ¿no?, aproximadamente. Entonces, esto incrementa muchísimo la superficie. Recordar que los pulmones, estando en la cavidad torácica, recubiertos con sus pleuras y todo, el interior de la cavidad torácica está delimitado precisamente por las costillas, músculos intercostales, el diafragma. Y en el interior de la cavidad torácica se va a hacer una presión negativa. Esta presión negativa, junto con el surfactante alveolar, evitaría el colapso pulmonar. El colapso pulmonar. Permiten estos factores que los pulmones tengan su forma y puedan contener el aire. Pero si por alguna causa hubiera, por ejemplo, una perforación a este nivel, se perdería la presión negativa y el pulmón, acuérdense que también estas pleuras independizan a los pulmones. Entonces, si hubiera por aquí no sé, por un navajazo, por ejemplo, o algo así, o una mordida, en el caso de los perros, que perforara los músculos intercostales y permitieran la entrada de aire, se perdería la presión negativa y esta parte colapsaría. Este pulmón colapsaría. El otro no, porque tienen cierta independencia. Entonces, pues esto tenerlo en cuenta cuando veamos ya lo que es la mecánica respiratoria. Por ejemplo, los pulmones en un perro adulto van a filtrar aproximadamente 15 kilogramos de aire en una superficie de 80 metros cuadrados. Y vean cómo dentro de los músculos más importantes que tenemos para este sistema, pues es el diafragma y los músculos respiratorios.
intercostales, ¿no? Que son internos y externos. Estos son muy importantes para llevar a cabo esta función. Recordar que estos músculos, pues es músculo estriado esquelético, ¿ok? Músculo estriado esquelético. Y bueno, pues a nivel alveolar, esto nada más es una introducción, ¿no? A nivel alveolar, pues vamos a ver cómo las venas son las que van a transportar es decir, las venas, pensando en la vena cava superior e inferior, que transportan toda esta sangre, piensen en el ciclo cardíaco y cómo va la circulación de la sangre, pero vean cómo, interesante, esta sangre desoxigenada que llega al corazón derecho pasa por la arteria pulmonar, ¿ok? Y esta arteria es la que lleva la sangre desoxigenada hacia hace rato dudé un poco, pero sí hay que recordar efectivamente por dónde llega esa sangre desoxigenada y es por la arteria pulmonar. Esta se ramifica y estos capilares arteriales pues son los que llevan CO2 y luego hacen el intercambio gaseoso, pasan, ¿no?, hacia la vena pulmonar y ya en el corazón es donde las arterias llevan la sangre oxigenada. Sí hay que tenerlo bien en cuenta esto, ¿no? Porque sí, hace rato sí lo dije raro y me puse a pensar, es que en lo que digo las cosas, mi otro cerebro está dando vueltas y empieza a hacer el ciclo, ¿no?, de circulación de la sangre a nivel del corazón y efectivamente estos capilares arteriales son los que tienen CO2 y momentáneamente estos capilares venosos tienen sangre oxigenada, pero la lleva la vena pulmonar, la lleva al corazón izquierdo y es ahí cuando ya a partir de la aorta la sangre oxigenada es la que va a transportar el oxígeno a todo lo que es la circulación sistémica, ¿no? Por eso la circulación menor es muy particular, ¿no? Y la circulación mayor pues es la que precisamente lleva pues toda esta sangre oxigenada hacia los órganos, ¿ok? En cuanto a los alvéolos, yo creo que esto ya lo vieron en histología. Los alvéolos, vean cómo son estos sacos que tienen solo una apertura y están compuestos por dos tipos de neumocitos, ¿los recuerdan? Los neumocitos tipo 2 son los que hacen el intercambio y el tipo 1 son los que hacen mitosis. No, al revés. Los neumocitos tipo 1, aquí lo pone, son celulitas, ¿no?, de 0.1, 0.3 micras, ¿no?, de espesor y el diámetro el diámetro es de 50 micrómetros. Pueden recubrir aproximadamente, el diámetro del alvéolo, quiero decir, recubren aproximadamente la superficie alveolar. Los del neumocitos tipo 1 son los que se consideran el epitelio respiratorio, es el que hace el intercambio gaseoso. Los tipo 2 son muy importantes porque recubren más o menos un 7%, ¿no?, de esta superficie alveolar, pero son súper importantes porque son los que sintetizan este surfactante. Una solución que es surfactante rompe la tensión superficial del agua. Y esto permite precisamente que estos pulmones tengan eviten el colapso. También sintetizan fibronectina, complemento, expresan moléculas de la histocompatibilidad. También son células de reserva y tienen una capacidad de que si fuera lastimado los alvéolos pueden replicarse y diferenciarse a neumocitos tipo 2. Yo creo que por eso tipo 1, por eso te confundiste, pero son células de reserva, pero mientras sean tipo 2, pues tienen su función, ¿no? Y también tenemos otros en los alvéolos a los macrófagos alveolares, que son células de defensa
que están presentes, ¿no? A todo nivel para poder combatir las infecciones, ¿no? En un momento dado, a pesar de que tenemos en el sistema respiratorio un mecanismo de defensa desde que entran por la cavidad nasal, nuestros cilios que tenemos en la nariz, aunque se los corten, pues son importantes porque son sensoriales y además están deteniendo, ¿no? Deteniendo las partículas que atrapan, luego se pegan al moco, luego los cilios del interior, ¿no? De las vías de conducción, pues favorecen la expectoración y que esas flemas se puedan eliminar, ¿no? Pero cuando estamos ya a nivel alveolar, pues tenemos a los macrófagos que pudieran, en caso de que llegara a pasar algún tipo, no sé, de bacteria, virus o cosas de estas, pues pueden estar encargados de combatirlos, ¿no? Son la primera línea de defensa celular con la que vamos a contar. Entonces, pues aquí tienen, ¿quién lleva a cabo el intercambio respiratorio? Es esta, la célula epitelial, la célula de tipo neumocito tipo 1 para hacer el intercambio gaseoso. El tipo 2, vean cómo tiene una forma más, pues más aparatosa, ¿no? Menos lineal y con una gran capacidad de síntesis pues del surfactante alveolar que evitaría que se colapsaran estos. Y bueno, las células de macrófagos, ¿no? Que son células de defensa. Dice aquí el diagrama de un alveolo que muestra el movimiento de los componentes del surfactante a través de la célula tipo 2 y el líquido alveolar. Aquí está el movimiento, ¿no? De cómo se sintetiza el surfactante y cómo lo va a eliminar. Se muestran las reservas de tensioactivo en la hipofase, que son estos remolinos, donde esta sustancia tensioactiva está presente, y concéntricos debajo de la monocapa del surfactante. Entonces, justamente esto es lo que permitiría que este alveolo permaneciera en forma de bombito, iba a decir, ¿no? Para que mantenga su forma y evitar que las paredes se peguen. Como ¿se acuerdan cuando eran niños y inflaban un globo así y lo llenaban así de saliva? Entonces, sin aire, la saliva evita que se peguen por completo esas capas. Con el aire, pues entonces mantiene ya su formita. Pero la presencia de ese surfactante, pues evita que se colapsen esas membranas y ya no puedan hacer su función, que es el intercambio respiratorio. Entonces, dentro de las principales funciones del aparato respiratorio, pues vamos a tener esta función que es ventilatoria. Ventilación simplemente incluiría el fenómeno mecánico de inspirar o llevar el aire hacia los pulmones y expirar y sacar ese aire, ¿sí? El intercambio y lo que es ya la respiración, el intercambio gaseoso, se lleva a cabo a nivel alveolar. También la perfusión, es decir, la cantidad de sangre que esté irrigando a los pulmones. La barrera es una barrera de defensa, por supuesto. Produce algunas sustancias, ya lo veremos, ahorita lo vamos a desglosar. Tiene funciones metabólicas y permite algo muy importante, controlar el pH. Entonces, hay funciones que son respiratorias y funciones no respiratorias. En cuanto a la ventilación pulmonar, pues es el flujo que entra y sale, ¿no? de aire. O sea, entra aire. Déjenme ver porque creo que vamos a ver posteriormente la mecánica respiratoria. Sí. Y esta ventilación pues se compone por dos movimientos, el inspiratorio y el expiratorio. La respiración como tal implicaría
¿no? Que este oxígeno que es captado, ¿no?, por los tejidos, es decir, la sangre que transporta este oxígeno que proviene del medio ambiente, pues la va a difundir hacia los tejidos, primero de los alvéolos a la sangre y luego de la sangre a los tejidos, ¿sí? Cuando se lleva a cabo este proceso de intercambio de gases, se va a llamar este proceso hematosis, y es uno de los primeros cambios que existen a nivel alveolar, la hematosis, que implicaría, como vieron en el video, el hecho de que esta sangre que tenemos aquí, en estos vasos arteriales llenos de CO2, por difusión simple pase el CO2 a los alvéolos y el oxígeno que está más concentrado en los alvéolos pues pasa a los capilares, ¿ok? Entonces esa es la famosa hematosis. Ahora, como barreras de defensa, pues vamos a pensar que hay partículas que tienen diferentes tamaños. Y entonces las partículas grandes se van a filtrar en la nariz. Es decir, nuestra mucosa olfatoria, que tiene moco y que además tiene unos vellos, pueden atrapar esas partículas. No sé si han visto en su nariz, a veces vean en el espejo cómo tienen polvito, ¿no? Y a veces ese polvito estimula y ves lo que les puede hacer estornudar. Entonces eso los están atrapando. Y luego están partículas más pequeñas que al inspirar, ¡puc!, ¿no? Se pegan así, ¡pas!, se pegan al moco, y entonces estas partículas pues son las que son atrapadas por el moco, las pueden dirigir a la epiglotis y a lo mejor ser deglutidas directamente. Tenemos glándulas mucosas, ¿no?, y células caliciformes que producen ese moco, todo recubriendo de mucosa olfatoria hasta paredes bronquiales, ¿no?, y producir mucho moco. Se tienen también millones de cilios, y estos cilios, perdón que no aparezcan tenía unas ilustraciones aquí, no sé por qué no están, pero estos cilios permiten moverse muchas veces por minuto, ¿sí? Creo que hasta 360 veces por minuto, algo por el estilo, para poder expulsar ese moco que contiene pues partículas pequeñas, ¿sí? El problema con el frío o el problema con la gente que fuma es que estos cilios se paralizan. Se paralizan por el frío, se paralizan por el cigarro, y entonces se evita que hagan su función estos cilios, ¿sí? Que es el hecho de transportar estas flemas hacia, digamos, porciones superiores y poder ser llevado a la faringe y pueda este moco ser pues deglutido o expulsado, como sea. Entonces, ese es el problema con el frío, ¿no? Por eso es que muchas veces con el frío estamos más predispuestos a tener más enfermedades relacionadas con esto, ¿no? También se ayuda a establecer un balance hídrico gracias a la función pulmonar. Sí, acuérdense que vapor de agua y la termorregulación, acuérdense, produce vapor de agua, y puede ser expulsado por las vías respiratorias, lo cual puede ayudar a la termorregulación. Aquí en el chat tengo algo. Dice, yo vi una persona que se quitó la nariz y decía que le dolía respirar cuando hacía frío. ¿Cómo que se quitó la nariz? ¿Se quitó la nariz? No entiendo, Isaac. A ver, cuéntame, ¿qué es eso? Y nada más le quedaron como las, ¿cómo se llaman? Bueno, el puro orificio. ¿Se quitó? O sea, sí, de plano, así como el señor cara de papá, de plano. Sí. ¿Pero por un accidente o porque No, por estética. Bueno, por una modificación corporal. ¿Y su estética era estar sin nariz?
Ajá, sí. Es que hay personas que tienen este complejo dismórfico, ¿verdad? Que no están de acuerdo con lo que tienen. Hay gente que dice, no es mi brazo, córtemelo. Y este decía que no era su nariz y se la cortaran. Es más o menos así, es un caso que quería hacer como una modificación total del cuerpo y se quitó la nariz, pero le preguntaban que si tenía alguna complicación el no tener nariz. Y pues obviamente no, pero decía que no sentía nada más que cuando hacía mucho frío, que le dolía mucho respirar. Sí, porque además el frío, fíjate, las fosas nasales permiten que se caliente el aire. Sí. Entonces, imagínate, ese frío pues es doloroso. O sea, dímelo a mí que padezco sinusitis, madre mía. Produce un dolor desde aquí, desde la base. O sea, ves que está todo lo que es, esta parte pues es cartílago, ¿no? Entonces ya lo que conforma la parte ósea de las vías de las fosas nasales duele mucho cuando hace frío. Es muy, muy doloroso. Y no solo esto, sino que se transmite a los senos frontales y paranasales. Es súper doloroso, ¿no? A veces lo puedes confundir si es me siento muy mal, me duele la cabeza y en realidad lo que te duele son los senos. Entonces, se quita la primera función que es la de la nariz. Imagínate todo lo que esté expuesto esta persona por no tener esta primera barrera de defensa, ¿no? Pero bueno, hay gente que a lo mejor se la operó y le pasó lo que a Michael Jackson, ¿no? Que se las van haciendo chiquitas, 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 chiquitas. O en algunos casos, algunas personas que consumen cocaína vía nasal, se produce tal vasoconstricción por la cocaína que se produce muerte de las fosas nasales. Y entonces no queda otra que hacerlo cada vez más chiquito, 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 porque ya no les queda epitelio. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Aunque no sé, como sea, pero pues finalmente tiene su función, ¿no? O sea, ¿qué importa la forma o lo que sea? O sea, el chiste es, como digo, que sea funcional. Deja tú la estética, que funcione para lo que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, estas partículas atrapadas por el moco de la nariz son más o menos de 10 micras, ¿no? En las conchas nasales, acuérdense que también en los animales, bueno, tienen unas conchas nasales donde se hace la turbulencia, bueno, nosotros también tenemos, pero la turbulencia, y esto también permite atrapar partículas de unas 10 micras. En los bronquios se atrapan partículas un poquito más pequeñas, de 3 a 10 micras, pero además contamos en el sistema respiratorio con una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A está presente en mucosas y también nos ayuda, es un anticuerpo. Y este está presente, por ejemplo, la inmunoglobulina está en mucosas, tanto respiratoria como del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, esta IgA también es otra barrera de defensa. Y los cilios que van a eliminar, bueno, yo les decía 360, no, 1000 movimientos por minuto. Estos ayudan a eliminar las flemas. Entonces, todas estas barreras de defensa están presentes para evitar que te llegue por ahí una contaminación, ¿no? Con el frío, como les digo, se paralizan estos cilios, o con el cigarro. Entonces, están quitando esta barrera de defensa que finalmente permite la expulsión de las flemas. Sí, díganmelo a mí, que estuve la semana pasada horriblemente siendo una fábrica de eso, ¿no? Entonces, hay un sistema de transición donde partículas mucho más pequeñitas, menos a 2 micras, llegan a bronquiolos, ¿no? Y alveolos. Ahí también, bueno, va a haber, en bronquiolos va a haber cilios, va a haber moco, va a haber sustancias tipo lisozima, que recuerden que esta también va a actuar como una muramidasa y va a impedir a matar bacterias, ¿no?
Y bueno, ya este es el sistema de transición a nivel de bronquiolos, ¿no? Donde también tenemos barrera de defensa desde cilios, moco y sustancias, ¿no? Que se producen para evitar infecciones. Está el sistema de intercambio como tal, ¿no? Donde el alveolo, los alveolos, pues el neumocito tipo 1 hace todo lo que es la hematosis y el neumocito tipo 2 son los que producen el surfactante alveolar, que funciona como actúa sobre la tensión superficial de los líquidos y también puede funcionar como un antioxidante. Tenemos macrófagos, que ya los vimos hace rato, y también, además de las IgAs que están en mucosas, ya en nivel alveolar hay anticuerpos, ¿sí? Como las IgGs o las IgM, que también ayudan como una barrera de defensa. En el caso de los neumocitos tipo 2, les decía, se produce este surfactante alveolar y hay varios nombres, corresponden a los nombres de diferentes tipos de lecitinas. Uno que es bastante común es el dipalmitoil, fosfatidil, colina. Estos permiten que, como son como tipo lípidos, acuérdense que las lecitinas tienen este tipo lípidos, está compuesta. Y se forma una hipofase acuosa, ¿no? Una interfase aire-agua, que permitirían mantener la tensión superficial en el alveolo y que éste tenga su forma. El surfactante alveolar rompe la tensión superficial del agua. Acuérdense que el agua se compone por moléculas que están unidas por fuerzas de cohesión. Y se forman gotas. Entonces, el surfactante alveolar lo que hace es romper esa unión de esas gotas de agua y se rompe la tensión superficial. Y entonces se hace esta interfaz aire-agua para mantener la forma del alveolo, para permitir este aire y que con este aire, que entre este aire, se mantenga su forma de globo, ¿no? Entonces, el surfactante alveolar es lo que hace. También vamos a tener, son apoproteínas hidrofóbicas, hay lisosimas, ¿no? Hidrofílicas, que son antimicrobianas. Vamos a tener fibronectina, que es un factor que puede, es parte de todo este sistema de coagulación, pero también forma fibrina. Tenemos un sistema de complemento, que es un sistema que se puede desencadenar por reacciones inflamatorias. Expresan moléculas del antígeno de histocompatibilidad 2, es decir, que pueden ocasionarse aquí reacciones de tipo alérgico. Y van a actuar como células de reserva, ya lo habíamos comentado. Algo muy importante, porque ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando ustedes han pensado que en alguna etapa de nuestras vidas, pues somos anfibios, ¿no? Porque nos desarrollamos en un medio acuático. En serio, piénsenlo. Cuando estamos dentro del útero de nuestra madre y nos estamos desarrollando, nuestros pulmones no pueden ejercer su función respiratoria, ni su función de intercambio gaseoso, ni nada, como vimos cuando vimos circulación fetal. Entonces, tenemos o tuvimos una parte de desarrollo en vida en el agua. Y cuando nacemos, el sistema respiratorio se tiene que capacitar para hacer una vida ya en la tierra, terrestre, ¿sí? Y poder incorporar ese aire, ¿sí? Que de origen
insuflará, ¿no? Y permitirá que se llenen estos pulmoncitos, pero va a haber algo que permita la producción de ese surfactante alveolar y evite su colapso. Una vez que nacemos, se llenan los pulmones, por eso es muy importante que el niño llore o que las crías lloren, porque eso permite que se llenen sus pulmones de aire y además necesitarían producir este surfactante que evitaría su colapso. El agente que permite que se forme ese surfactante alveolar o que se favorezca su producción es precisamente el cortisol fetal. Un feto es capaz, o sea, ya tiene una glándula adrenal funcional, ya tiene un eje hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal activo, por lo tanto, va a producir cortisol. De hecho, uno de los factores que inducen el parto prácticamente es el estrés fetal como tal. Entonces, uno de los efectos del cortisol pues es inducir el parto, pero además favorecer que en ese feto previo al nacimiento se produzca el surfactante alveolar y cuando el individuo ya salga a la superficie, salga a su vida terrestre, entonces adquiera el aire y se evite el colapso. Aquellos individuos que nacen prematuramente, ¿qué creen que se les inyecta para favorecer este proceso? Cortisol. Glucocorticoides, ¿sí? Glucocorticoides exógenos, como la cortisona o la dexametasona, que son ya sintéticos, ¿ok? Para favorecer esto. Entonces, y dicen, es que le inyectaron algo, vean, oigan lo que le dicen los doctores, es que le inyectaron algo para que maduraran sus pulmones. Eso es lo que les dicen. Y en realidad les están poniendo glucocorticoides para que se produzca este surfactante, que el individuo sea capaz o evite que estos pulmones se colapsen. ¿Ok? Aquí, miren esta imagen, le pedí permiso al doctor Paiva y me gustó. Dice, el surfactante es un agente activo de superficie en agua, reduce la tensión superficial y esto es surfactante que tiene fosfolípidos y proteínas y iones, como aquí es la dipalmitoilfosfatilcolina, ¿no? Y ya proteínas del surfactante. Entonces van a favorecer que se mantenga se rompa la tensión superficial de los líquidos y se mantenga la forma de los alvéolos y se evite el colapso alveolar. Por favor, ¿qué hora es? 8:48. Busquen para la siguiente clase la enfermedad de los, pues es que se puede presentar en varias especies, pero de los animales se llaman roncadores, creo que es de los potros roncadores. Ajá. Entonces, porque ahí es muy importante, porque parece que nacen con un defecto en el cual no pueden sintetizar el surfactante alveolar y pues no pueden llevar a cabo bien las funciones respiratorias y en realidad duran pocos días. Ya nada más antes de terminar, vean cómo aquí esta figura me gusta mucho, aunque está un poquito borrosa, pero del lado izquierdo, para ustedes el lado izquierdo, se ve un alveolo. Aquí están las células de nemocitos tipo 2, los nemocitos tipo 1. Aquí están los nemocitos tipo 2, que producen el surfactante alveolar, que es esta línea blanca, y vean cómo está, y sus macrófagos, ¿no? Ahí andan los macrófagos, muy bien. Se transmite el aire, se mantiene el tamaño, se puede favorecer este proceso de intercambio gaseoso. Pero cuando tenemos
una lesión a nivel alveolar, pues entonces todo cambia. Vean cómo los nemocitos tipo 1 pierden pues ya su forma, se pueden morir. Los nemocitos tipo 2, no tienen daño en un momento dado, pero toda esta barrera y sobre todo la fase de intercambio gaseoso, pues no se lleva a cabo, entonces ya no se produce surfactante porque el nemocito 2, si bien está intacto, pero ya no produce el surfactante, entonces además los neutrófilos se van a activar, además se van a producir factores que produzcan inflamación, se va a alterar la membrana basal y va a haber infiltración de macrófagos que vienen desde la sangre hacia los alveolos. Entonces va a dar un proceso inflamatorio tremendo, que es cuando hay, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Y podrían, pues, darse una falla en pues, en el proceso respiratorio. Pero no solo eso, toda esta infiltración de células proinflamatorias son las que llegan a alterar tanto que el individuo y a producir tantos factores proinflamatorios que a veces todo este proceso puede llegar incluso a ser fatal. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, cuando llegan infecciones de todo tipo, en el COVID también, por ejemplo, se activa todo el proceso inflamatorio y es a tal grado inflamatorio y además a nivel vascular, ¿no? Porque también se producen factores de coagulación y todo esto. Entonces, imagínense, al grado de que la función pulmonar llega a ser ineficiente y a la gente la tienen que poner boca abajo para que los pulmones en la porción dorsal, que casi no se utilizan mucho, dorsal apical, puedan hacer algo de función, o sea, los que estén menos dañados pueden hacer algo de función respiratoria a partir de un reclutamiento alveolar, que ya hablaremos más adelante de ello. Entonces, nada más para que vean las diferencias de una zona alveolar sana y una zona alveolar completamente alterada por infección y factores inflamatorios, ¿vale? Bueno, con eso cierro. Tengo 2 minutitos, 3 minutitos para preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí se entendió esta parte, ¿no? Acuérdense que también esta fibrina, en un momento dado, pues podría llegar a evitar el proceso de cicatrización y de reemplazo de células, y en vez de tener alvéolos, pues van a tener pulmones con fibrina, y un pulmón con fibrina no hace intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces, es también otro de los efectos que se pueden producir cuando hay una inflamación tremenda y destrucción del tejido pulmonar, que queda como consecuencia de esto, ¿no? Hay gente que tuvo COVID y le tuvieron que hacer un trasplante pulmonar porque le quedó destruido su pulmón, ¿no? Entonces, véanlo de esa manera, es un buen tema para cerrar la clase. Bueno, pues si no tienen dudas, terminamos con esto y pues nos estamos viendo el día de mañana. Aurora Pichardo dice, sí me pasó. ¿Qué te pasó, Aurora? Es que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, a los 6 meses, mi tío, que es el médico que la atendió, le dio a lo que ahora yo sé que son glucocorticoides exógenos, porque mi mamá, o sea, leí de la diapositiva que decía que el feto y el cortisol provoca el parto y que el surfactante ayudaba a la distensión pulmonar, pero no en prematura. Le dije a mi mamá, porque yo fui prematura, le dije a mi mamá, mira, y me dice, sí, es que me dio 2 ampolletas porque ya sabía que iba a ser prematura y para que maduraran tus pulmones cuando nacieras. Y ya, como que todo se conectó en ese momento. Pero fíjate que te atendieron bien y adecuadamente, porque aquellos individuos que no les hacen eso pueden tener problemas de hipoxia cerebral. Entonces, afortunadamente tu tío orientó bien a tu mamá y estás muy sana
y eres muy inteligente y pues muy bien, ¿no? Qué bueno que todos los que estamos aquí nos atendieron bien. Bueno, a mí no tanto. Ay,